Bienvenidos a un programa más de Un Café con los Inmobiliarios con el patrocinio de CREA Grupo Inmobiliario. El día de hoy tenemos un súper invitado, una persona con más de 35 años de experiencia como periodista, él soltero y está aceptando hojas de vida. Él es una persona que vive en Bogotá, experto en el tema de copywriter y storytelling. Entonces, con ustedes, Carlos González. Bienvenido, Carlos, y gracias por aceptar la invitación. Herbert, muy buenas tardes para ti, para tu comunidad, estas personas que hoy nos pueden ver y los que nos van a ver más adelante. Y hombre, pues muy contento de poder reunirnos virtualmente, que todavía nos falta el cafecito desvirtual, Presencial. sí, el presencial. Aquí por el momento toca Bueno, aquí virtual. Bueno, como siempre nos gusta y al público le gusta, al grano con preguntas de interés. Carlitos, primero que todo, gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿por qué un consultor inmobiliario o una empresa de bienes raíces debe contar con una estrategia de marketing de contenidos? bueno, mira, la verdad es que hay digamos que es muy sencilla. Hoy en el mundo, en todo lo que hagamos nosotros, necesitamos ser, primero, visibles, segundo, identificables, es decir, diferentes a los demás, y tercero, necesitamos tener la posibilidad de comunicarnos con nuestras audiencias, transmitir nuestro mensaje. No bastan las redes sociales, no bastan otro tipo, digamos, mi página web. Necesito, ¿cuál es el problema de las redes sociales? El problema de las redes sociales es que son propiedad privada de otra persona. Y bien, si yo hago toda mi estrategia, Bueno, creo que se está cortando un poco la voz. ahí cómo Se me nos escuchas. está cortando un poco. ¿Alguien nos confirma si nos están escuchando? Ahí mejor. Mejor. Bueno, puede ser por el tema de los audífonos. Listo. Entonces decía, necesitamos ser visibles, reconocibles y además tener la capacidad para comunicarnos con el mercado. Y lo tenemos que hacer a través de nuestros canales digitales, de nuestras propiedades digitales, que son, por ejemplo, en este caso, a través de tu cuenta de Instagram, pero no solo redes sociales, tengo que tratar de aprovechar este Internet que es maravilloso para llegar a muchísima gente que está en otras partes, ¿cierto? Porque fíjate que hoy una de las cosas que se pueden hacer, que en el pasado eran increíbles, es que una persona que está en Estados Unidos puede llamar a Herbert y decirle, oye, necesito comprar una propiedad o vender una propiedad que tengo en Bogotá. Y se hace el negocio. El señor está allá, el comprador está allá. Entonces, los contenidos, lo que se necesitan es que yo sea diferente. ¿Por qué? Porque en esencia todos hacemos lo mismo. A ver, todos los periodistas trabajamos en la generación de contenidos, pero no todos somos iguales. De hecho, o sea, no es que no todos somos iguales, todos somos diferentes, mejor dicho. Lo mismo pasa con las empresas inmobiliarias. Todas prestan más o menos el mismo servicio, que es vender, comprar y vender inmuebles o algunos construir. Pero, ¿cómo hago yo para saber que esa empresa con la que me estoy contactando me va a dar lo que yo necesito, me va a atender, me va a mimar, ¿cierto? Me va a escuchar, porque ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos encontramos con vendedores, llamémoslos así genéricamente, que me quieren imponer lo que yo necesito, que, o sea, es lo que ellos tienen. Digamos, el síndrome del vendedor de autos antiguo, que todavía existen algunos. Pero hoy las personas tienen unas necesidades diferentes y tienen unas aspiraciones diferentes. Entonces, ¿el contenido qué hace? El contenido lo que hace es eso. Le dice a la gente, mira, yo soy Carlos González, yo hago esto, mi producto es este, mis servicios son estos, estoy en capacidad de ofrecerte tales servicios, otros servicios no te los puedo brindar. Si tú estás en tal situación, te puedo ayudar, pero si estás en esta otra situación, no te puedo ayudar. Todo eso lo hago a través de contenido porque si no, ¿cómo la gente sabe? ¿Cierto? Y dentro de esa jungla que es el mercado, ¿cierto? Eso es un bosque tupido, una Amazonas, ¿no? Inmenso, lleno de árboles y árboles y árboles. ¿Cómo sabe la gente que ese árbol
al que está mirando que soy yo, es el adecuado. Necesito el contenido. Entonces, el marketing de contenido lo que hace es eso. Nos permite ser identificables, visibles, reconocibles y comunicarnos con el mercado. Excelente, Carlito. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando en ese momento. Bienvenidos. Y, por favor, si ven que la información es de valor, corazoncitos, corazoncitos. Carlos, ¿cómo describiría la importancia del storytelling en la creación de contenido en los bienes raíces? Que es un tema súper importante, que ahorita la comunicación es a través de historias. Entonces, cuéntanos un poco. Claro, mira, si uno mira canales digitales básicamente, pero todos los canales, hay demasiada información. Demasiada, es muchísimo más de la que necesitamos. Y lamentablemente mucha de esa información no es buena. O sea, es distorsionada, son mentiras, son versiones amañadas, ¿cierto? Entonces eso ha generado que el mercado sea muy desconfiado. Ahora, incluso en estos momentos, con el tema de la inteligencia artificial, que se pueden crear influencers se pueden clonar las personas, ¿no? Y yo no, si yo puedo ser engañado, no puedo saber, o sea, ¿yo cómo hago para saber que ese Herbert que está ahí enfrente de mí no es inteligencia artificial, sino que sí es de carne y hueso, ¿cierto? Me tocaría como pegarle un pellizco, pero, ¿cierto? Entonces, estamos sometidos a ese riesgo. Hay mucha desconfianza por parte del mercado. Las historias son el antídoto para esa desconfianza. Historias que deberían estar destinadas no a hablar de mí como empresa, no a hablar de mis propiedades, sino a hablar de los beneficios que al comprar, adquirir o arrendar, el caso que sea, o tomar pues esa propiedad, esa familia o esa persona va a recibir. ¿Cómo va a hacer mejor su vida? Además, las historias me permiten también a mí utilizar, por ejemplo, los testimonios de personas que ya tengan los inmuebles de mi empresa. Yo puedo ir, por decir algo, un día, sentarme a almorzar con la familia X que compró esta propiedad y que me cuenten cómo ha sido su vida en esa propiedad, cómo cambió para bien, qué momentos han vivido, ¿cierto? ¿Cómo son los vecinos? Eso es una historia que yo puedo contar y que conecta mucho. ¿Por qué? Porque básicamente los seres humanos todos tenemos las mismas necesidades manifiestas de diferentes formas, pero el fondo, que es lo importante, es la misma necesidad. Entonces la historia, una buena historia, lo que hace es conectar con esa persona que tiene esa necesidad y vencer, digamos, esa desconfianza que hay para que la persona me escuche. Si yo solo hago contenido de venta, siempre voy a estar estrellándome con esa desconfianza, es lo que llamamos las objeciones. Y entonces me voy a desgastar. Y a lo mejor, por mucho esfuerzo que yo haga, no voy a conseguir que esa persona me atienda o me compre, pues, o podamos hacer un negocio. Entonces, esa es la magia, llamémosla así, de las historias Carlos, del Señor. Carlos, una pregunta y desde tu experiencia, porque es que para nosotros que no manejamos el tema, en el caso mío, ¿cómo identifico que esa historia o ese testimonio que es verdadero? Porque es que hay incluso empresas que suministran y cobran por dar testimonios y ponen gente. ¿Cómo yo logro identificar que ese testimonio verdaderamente o esa historia que están contando verdaderamente pasa? Claro, mira, bueno, primero el riesgo siempre va a existir, ¿no? Pues, digamos, porque finalmente además los seres humanos, ahora estaba leyendo, antes de que nos conectáramos, estaba leyendo algo, un artículo que hablaba sobre las mentiras y dice que los seres humanos, aún inconscientemente, sin pretenderlo, digamos, sin que sea algo intencional, decimos por lo menos 3 mentiras al día. Fíjate, 3 mentiras, pero son muchas más, lo sabemos. Entonces, aquí, digamos, hay que confiar primero en los seres humanos, pero digamos que hay ciertos tipsitos como para yo saber que esa historia no es mentira. A ver, una historia irreal es la historia perfecta. Es decir, qué maravilla, todo buenísimo, la casa divina, el vecindario. Sí, cuando ya me empiezan a vender esa idea,
Yo ya, aquí esto está libreteado, como decimos nosotros, ¿cierto? Fue a que a esa persona le dijeron, hable de maravillas. No, no todo es maravilloso. Yo puedo estar en el mejor sector de la ciudad, en una propiedad perfecta, pero no, pero a lo mejor está el ruido, a lo mejor hay contaminación, a lo mejor hay basuras, no sé. Pueden pasar, los vecinos son ruidosos, ¿qué sucede? Entonces, no es maravilloso todo. Digamos que ese es un primer como filtro que yo puedo utilizar. ¿Cierto? Lo otro es como ponerle trampitas a la persona, ¿cierto? Y es, bueno, ya habló maravillas, pero ahora dígame algo que no funcione bien allá, algo que haga falta, ¿cierto? Eso es como cuando uno va a una entrevista de trabajo y le dicen, bueno, Herbert, dime 3 defectos tuyos, y cada uno, ¿cierto? Entonces, No tengo defectos. claro, no, a uno le cuesta trabajo hablar de los defectos. Claro. ¿Cierto? Entonces, aquí pasa lo mismo. Dime algo que no, que si tú, ¿por qué te arrepientes o en algún momento te hubieras podido arrepentir de comprar esta propiedad? Cuando yo ya le pongo a esa persona esa pregunta, esa capciosa, ¿cierto? Ya la saco del modo mundo maravilloso, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, y la pongo en el mundo real. Porque ya desconecto el cerebro de ese libreto que tiene. Entonces, hay ciertas formas, digamos. Por eso, fíjate que hay un tema, y es que cuando yo trabajé antes con personas del mundo inmobiliario, y claro, todas tenían la tendencia a hablar muy bien de sus proyectos y todo. Y fue, digamos, pues divertido, aunque complicado, decirles, mire, no podemos vender esa idea de perfección que no existe, porque en el momento en que la persona encuentre algo que no le gusta, se desconecta y se dañó la venta. Entonces, hablemos no es que no hablemos de lo malo, o solo de lo bueno, pero tenemos que también hablar de lo que quizás la gente va a encontrar. El mundo no es perfecto, la vida no es perfecta. Entonces, mi propiedad o mi relación con esa persona, ¿cierto? Entonces, digamos que básicamente es eso, para responder tu pregunta. Cuando todo es maravilloso, allá me están diciendo alguna mentira. Desconfíe, Sí, desconfíe cuando desconfíe. todo es maravilloso, cuando dicen, no, es que en esta comunidad todo es perfecto, cuando desconfíe porque eso no No, funciona de esa sí, manera. Siempre sí, va a haber en una comunidad 1, 2, 3 personas claro. que no funcionan igual, o en el sector inmobiliario pasa lo mismo, que la propiedad, lo que tú estás diciendo, 100% perfecta, no, puede que tenga ciertas falencias y eso es bueno hacérselo saber al cliente porque ahí el cliente se está dando cuenta de la honestidad y de que estamos siendo sinceros con él. Claro. Sí, además déjame te digo otra cosa, y es que no se nos puede olvidar que las situaciones cambian, las circunstancias cambian. Entonces, de pronto hoy está todo muy bien, pero mañana pasa algo que cambia, y, y fíjate un poco lo que pasó con la pandemia. Mucha gente vivía muy feliz en su casa, su apartamento, ¿cierto? Porque básicamente era el sitio de ir y dormir, comer y bueno. Pero cuando nos tocó comer, dormir, vivir, trabajar, hacer deporte, todo dentro de la casa, entonces nos empezamos a dar cuenta de que, oiga, mi casa no es tan grande, o aquí, ¿qué hago? ¿Cierto? Y quiero poner una bicicleta estática y no tengo dónde, o mi edificio no tiene un área como un gimnasio. Entonces, fíjate, cambian las circunstancias, cambian las necesidades, y nos empezamos a dar cuenta que el mundo real, pues, no es perfecto, ¿no? Perfecto. Acá nos está diciendo manufacturas MHIP. En los inmuebles siempre hay falencias, sí, eso es cierto. Y es de parte de nosotros, del asesor, del agente inmobiliario, del broker, es mostrarle eso al cliente. Y cuando uno le muestra eso al cliente, como decías ahorita, el cliente va a quedar totalmente agradecido de la sinceridad, porque hay gente que quiere tapar, disimular cualquier defecto que tiene la propiedad y ahí es donde vamos mal. Porque el cliente muchas veces tiene más experiencia que nosotros y él se da cuenta dónde es la falencia y entonces, este me está diciendo mentiras y ya vamos mal ahí. Perfecto, Carlitos, excelente. Carlos, la siguiente pregunta, ¿cuáles son los elementos claves de un buen relato debe tener para captar la atención del público y mantenerlo, tenerlo Ujú. atrapado?
Bueno, digamos a ver, lo primero que yo siempre aconsejo es que si yo no sé, no tengo, digamos, la experiencia, por ejemplo, que tengo yo para crear historias, pues yo puedo buscar, preguntarle a Mr. Google, que casi todo lo sabe, y decirle cómo creo una historia, ¿cierto? El problema, ¿cuál es? Que Google nos va a ofrecer una cantidad de libretos paso a paso, que para ciertas cosas sirven, para otras no. Yo lo que siempre aconsejo es vamos con la autenticidad. A ver, ¿cuál es el tema? Todos los seres humanos somos contadores de historias por naturaleza. Todo el tiempo estamos contando historias, todo el tiempo. Cuando nosotros nos reunimos a tomar un café, virtual o real, y empezamos a conversar, ¿qué hacemos? Nos contamos historias. Nada de pronto trascendental, pero estamos compartiendo vivencias que finalmente son historias. Si Herbert, en la hora de la comida, le preguntas a tu señora, bueno, y cuéntame cómo te fue hoy en el trabajo, o me gustaría contarte algo que tuve hoy en mi trabajo, ¿qué hace? Se cuentan historias, ¿cierto? Y cuando yo llamo por teléfono, no sé, a un hermano o a un cliente o lo que sea, y hay confianza, contamos historias. Entonces, todos los seres humanos contamos historias. Lo principal es que tengamos una estructura. Una estructura no es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, eso es un libreto, pero una estructura es lo que yo llamo un rompecabezas. Un rompecabezas tiene un número X de piezas que al armarlas me generan una imagen, ¿cierto? Un resultado. Entonces, aquí se trata de lo mismo. Yo debo tener una serie de elementos que yo pueda manejar de acuerdo con, con la situación. A ver, voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un libreto de una entrevista, por ejemplo, o para crear una historia, y lo haces en función de una familia que son, digamos, una pareja de 35 años, un poquito más, niños de menos de 10 años, pues que están en colegio, una persona que es empleado, ok, te crea una historia, pero si resulta que ese mismo libreto es para unos adultos mayores que ya no viven con los hijos, que están retirados, que quieren digamos, un tema de tranquilidad, ¿ves? Ya ese mismo libreto no te sirve. Entonces, la idea es que yo tenga unos recursos. Vamos a hablar de esos recursos. Mi historia debe tener un protagonista. Siempre. Todas las historias tienen un protagonista. ¿Cuál es el protagonista? Y aquí pongamos las banderas rojas. El protagonista no soy yo. El protagonista no es mi empresa. El protagonista no es mi propiedad. El protagonista es mi cliente. En el storytelling, el el protagonista y el héroe, que a veces seguimos el libreto del el viaje del héroe, es mi cliente. ¿Por qué? Porque él es el que sufre la transformación, llamémoslo así, es lo que llamamos así, o sufre el cambio, o recibe el beneficio, ¿cierto? Yo simplemente soy un intermediario, un personaje importante en la historia, pero no soy lo importante, o sea, no soy el más importante. Entonces, primero elemento del protagonista. El segundo es el antagonista, el malo, ¿cierto? Todas las historias tienen un malo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mundo inmobiliario? Herbert, mira, es que me interesa esa propiedad, pero en este momento no dispongo el dinero. O no tengo todavía el valor de la cuota inicial. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cuánto me puedes esperar? ¿Cierto? O es que a mi mujer todavía no la convence, estoy hablando con ella. Siempre hay algo malo ahí. Que, como digo yo siempre, esto no tiene que ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Tiene que haber algo malo, pero algo que se pueda solucionar. Tercer elemento es el conflicto. No tiene que ser la Tercera Guerra Mundial, tiene que ser algo que se solucione. Que yo, como consultor inmobiliario, tenga la capacidad de ayudarle a solucionar a esa persona. Porque si el conflicto no se puede resolver, pues la historia se muere sola, ¿cierto? Que ese es otro elemento que necesitamos tener en cuenta en nuestra historia. Las historias que conectan tienen final feliz. O sea, la realidad que vivimos todos los días ya es suficientemente complicada, enredada, nos da tantas dificultades, a veces dolores, como para que yo, como empresa,
voy a ofrecer un proyecto o algo y cuento una historia triste. Pues la gente va a decir, oye, no, más de eso no, ¿cierto? Entonces, tiene que tener final feliz. Fíjate que cuando uno va al cine o algo, o ve una película, una serie, aunque cambian muchísimo la estructura y los elementos, al final pasan dos cosas. O en las telenovelas, por ejemplo. Siempre pierde el malo, ¿cierto? Siempre gana el bueno, ¿no? Digamos que en el peor de los casos empatan, pero el bueno nunca pierde, porque si no, la historia ya no nos llama la atención. Entonces tiene que haber un final feliz. El final feliz, cuando yo vendo una propiedad a través de una historia, es cómo va a vivir tu familia en esa propiedad. Por ejemplo, la tranquilidad, el silencio, el aire puro, el parque que queda aquí a un par de cuadras para que salgas a hacer ejercicio, todas las amenidades que hay. La zona está rodeada de centros comerciales, de centros bancarios, de supermercados. O sea, no vas a tener que desplazarte, ¿cierto? Hay seguridad. Bueno, fíjate, ahí hay muchos elementos en los que yo le puedo decir a la persona, mira, esto es mucho más que cuatro paredes, ¿cierto? A través de mi historia, ¿no? Y un último elemento, tiene que haber un conflicto también, ¿no? Ese conflicto es una dificultad solucionable. Y hay un último elemento que es la moraleja. La moraleja es ese mensaje único, claro, preciso, que yo quiero que la persona se grabe en su mente cuando escucha mi historia, ¿cierto? Entonces, cuando yo cuento una historia para, digamos, vender un proyecto, una propiedad, quizás la moraleja es, mira, si en este momento no es tu momento para comprar esta propiedad, quiero que no dejes de soñar con que le puedes brindar ese bienestar a tu familia, no sé, en 3 meses, en 6 meses, en 2 años, en 5 años. Esta propiedad, si esta es la propiedad de tus sueños, el sueño está ahí y lo puedes hacer realidad en cualquier momento. O yo le puedo decir, mira, ¿por qué vivir con limitaciones? ¿Por qué vivir en medio del ruido? ¿Por qué vivir con inseguridad cuando lo puedes tener todo ahí? Otra moraleja. Entonces, fíjate, es un mensaje corto, único, poderoso, que eso le queda a la gente aquí, ¿no? Eso es como el taladro. Y tú te levantas y estás pensando en eso. Te estás duchando y estás pensando en eso, ¿no? Estás hablando por teléfono, pero el cerebro está con esa imagen, ¿cierto? Es algo tan poderoso que es lo que nos va llevando a tomar la decisión. Y la moraleja es importante, ¿por qué? Porque la moraleja cierra el círculo, es decir, completa la historia. Si yo no incluyo una moraleja en mi historia, ¿qué va a pasar? Que cada persona que escuche la historia va a tomar un mensaje distinto y que quizás no es el que yo quiero, ¿no? Entonces, fíjate que no sé, hace unos meses veía yo una película sobre un terremoto en California, algo que es, digamos, bastante real y hasta frecuente, lamentablemente, ¿no? Bueno, después de toda la destrucción y todo lo que pasó y todos los sucesos que vivieron los protagonistas, digo, en la última imagen de la película nos ofrecen la moraleja. Y es que la pareja del protagonista, del héroe de la película, le pregunta, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Después de toda esta destrucción, entonces él dice, vamos a reconstruir esto. Y termina la película, ¿cierto? No sé si habrá segunda, tercera, cuartas partes, a lo mejor, ¿cierto? Pero fíjate, la historia no quedó en un punto muerto. Puede haber un continuará, pero hubo un cierre. Entonces uno ya se imagina a esas personas que pasaron todas esas dificultades, o uno dice, si yo estuviera en esa situación, ¿yo qué haría? ¿Cierto? Yo también empezaría y trataría de hacer esto. Y bueno. Entonces, fíjate, es esa moraleja. Las historias también necesitan otro elemento que es el héroe. Todas las historias
tienen un héroe. El héroe no necesariamente es una persona, un ser de carne y hueso. El héroe puede ser, por ejemplo, el banco que facilitó el trámite del préstamo para que esa persona pudiera tomar la propiedad, ¿cierto? O puede ser eventualmente, no sé, la empresa, ¿cierto? La empresa de bienes raíces que de pronto saca una promoción y dice, mira, si tú compras esa propiedad en los próximos, no sé, 3 semanas vas a tener algún beneficio y ese beneficio me sirve a mí, entonces esa empresa va a ser el héroe, ¿cierto? Y tú ahí dentro de tu imaginación puedes crear todos los héroes que quieras, ¿cierto? Y lo importante es entender que el héroe ayuda. No es que el héroe haga todo, ¿cierto? Porque la tarea, digamos, dura, el trabajo duro, lo tiene que hacer el protagonista, o sea, mi cliente, que es el que se va a beneficiar, es el que se va a transformar, ¿cierto? Excelente, Entonces, excelente, Carlos. ese héroe es bien importante también. Entonces, fíjate, Mira que, con el protagonista, el antagonista, el conflicto, el héroe, la moraleja, hay un último elemento, son 6 elementos, que es el punto de quiebre, es decir, el antes y el después. Eso estaba trabado, esa negociación, y de pronto pasó algo raro, pues, o inesperado, ¿cierto? Que cambió el rumbo. El banco otorgó el préstamo, ¿sí? Este señor convenció a la mujer, ¿ves? ¿Qué pasó ahí? Algo sucedió. Le dije algo que mi mujer ya dijo, ¿sabe que yo no pelo más con usted? Vamos a comprar eso. Listo, algo sucedió. Ese punto de bisagra es bien importante también, porque es lo que nos sucede a nosotros en la vida todo el tiempo también. Y eso ayuda a conectar. O sea, en la vida las cosas no suceden por casualidad, ni porque es que hay magia. O sea, uno puede creer en todo lo que quiera. Puede creer que es Dios, si eso es lo que uno cree, bien, perfecto, eso está muy bien. Pero todas las cosas tienen una razón de ser. Y ese es nuestro punto bisagra, ¿no? O sea, un antes y un después. excelente, Carlos. Mira que tú me haces acordar que yo anteriormente, cuando hace años atrás iba a mostrar un inmueble, entonces yo iba con la familia, con la pareja, esta es una habitación, este es un baño, esta es una cocina, pues es un tema que ya todo el mundo lo sabe, sí, eso es una cocina, pero ya ahorita yo voy es a las emociones de la persona, Uh -huh. al paisaje, voy al clima. Tú te imaginas cómo te sientes y le pregunto a la persona y me quedo callado. A ver qué me contesta. Porque si yo pues no paro de hablar, pues no voy a tener información. ¿Sí? Le digo a la señora, ¿te imaginas tú aquí en el estudio, ¿sí? Escribiendo? Entonces, y me quedo callado y la señora, sí, qué bonito sería, la verdad que me gusta, el jardín. Entonces ya dejé de trabajar con el tema como tal de los ladrillos. Exactamente. Porque, No es una cuestión, no son 4 paredes lo que yo estoy vendiendo. Estoy vendiendo claro, bienestar, ¿cierto? O sea, eso. de hecho, ni siquiera deberíamos decir venderlo. Yo estoy ofreciéndole a la persona, ¿sí? Un bienestar, porque es que, digamos, el bienestar no se compra ni se vende. Es una opción, ¿cierto? Yo le doy, es como cuando uno va al médico y el médico le dice a uno, mira, Herbert, tienes que dejar de fumar, por ejemplo, o tienes que rebajar tantos kilos. Pero ya es tu decisión si lo haces o no lo haces. Y por supuesto asume las consecuencias de si no lo haces. Entonces aquí pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, tú estás vendiendo una propiedad que tiene una sala más o menos amplia y una chimenea, por ejemplo, que es un implemento interesante, ¿cierto? Entonces yo le puedo preguntar a esa familia o a esa persona, oye, tú te reúnes habitualmente en tu casa, tú recibes invitados, tú traes aquí a tu familia, tú traes aquí a tus amigos y te gustaría, no sé, mira, en esta chimenea tú puedes preparar un lomo al trapo o puedes hacer esto, ¿cierto? O esta es una chimenea que cuando tú la prendes, esto se ilumina todo, o sea, pongo a volar la imaginación de la persona, ¿cierto? Esa es la magia de la historia.
que active la imaginación del cerebro. ¿Por qué? Cuando yo activo el cerebro, la imaginación, activo también la curiosidad. Y entonces es lo que tú estabas diciendo. Yo como vendedor o consultor voy, digamos, tras bambalinas y es la persona a la que me empieza a preguntar, oye, Herbert, pero ¿y esto tal cosa? Sí, él ya, la curiosidad se despertó, ¿cierto? Y él ya quiere Total. saber más. Entonces yo paso, digo, cambio el rol, ¿no? Dejo de ser el dador, el que pregunta a ser el dador de información, ¿cierto? Wow. Y entonces, Excelente. esa es el poder de la historia. Por eso necesitamos contar historias, ¿cierto? Porque despierto la curiosidad. Cuando despierto la curiosidad, y eso lo sabemos todos los seres humanos, el cerebro empieza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y esto, ¿cierto? Entonces, y qué maravilla que uno se encuentra con esos clientes así. Porque lo más aburrido es un cliente que uno le diga algo y, sí, ¿cierto? Pero mira, es que lo que tú dices, los clientes hay que ponerlos a soñar. Claro. Yo, y esto lo hago yo, y de pronto las personas que lo quieran aplicar, chévere, y lo adapten a su manera, yo cuando los voy a poner a soñar, es más, no es el mismo tono de voz. Hay variación en el tono de voz donde yo expreso como, wow, ¿te imaginas tú aquí en esta hamaca? ¿O te imaginas tomándote un café o una cerveza, lo que tú tomes aquí en este balcón? Y con expresiones lo hago. O sea, yo no puedo decirle, usted se imagina tomándose un café ahí, porque esa vaina no sirve para nada. Pero si yo subo el tono de voz y, wow, mira, tú te imaginas tomándote aquí el cafecito en este balcón, mirando ese paisaje, mirando a la montaña, cambia totalmente y la percepción de la mente de la persona lo pone uno a soñar. Otra cosa que lo que tú decías y hago yo, es que yo ya no a la gente, y la gente como que tiene un choque ahí, cuando le digo, yo aquí no vengo a venderte nada, yo estoy para apoyarte y para guiarte para que hagas una muy buena inversión. Claro, Cambia totalmente. claro, cambia totalmente porque el trabajo del vendedor, lo que llamamos el vendedor, no es vender. Hoy en día no es vender. Hoy en día es informar. Primero, tengo que darle toda la información que esa persona necesite, pero no la que yo creo que él necesita, la que él me pregunta, ¿cierto? Pero tengo que dejarlo hablar. Y como digo, activar esa curiosidad y esa, bueno. Lo segundo, tengo que educar, ¿cierto? ¿Cómo educo yo a un cliente en el tema de una propiedad? Hombre, yo le tengo que decir, mira, es que vivir en un primer piso no es lo mismo que vivir en un piso quinto o décimo, ¿cierto? No es lo mismo si tú estás en un edificio que tiene ascensor y otro que tienes que subir las escaleras, ¿cierto? Cosas como esas, ¿no? Si tú eres una persona que le molesta, no sé, el ruido o la luz o lo que sea, lo mejor es que tú puedes comprar un piso más alto, digamos que es un poquito de la información que le brinda educación a la persona para que pueda tomar una decisión informada y sobre todo consciente, ¿no? También tengo que generarle entretenimiento, que es un poco eso. Hombre, ven, siéntate aquí en esta repisa, no es repisa, ahora se me olvidó cómo es que se dice, en este balcón, ¿cierto? Y siéntate en esta silla, cierra un momentico los ojos, mira hacia la montaña, respira, abre los ojos, dime qué viste, cómo te sentiste, ¿cierto? ¿Percibiste la tranquilidad? ¿Ves? Entonces ya con eso la gente empieza a decir, wow, esto, chévere, yo quiero hacer eso, ¿ves? Y por último, otro elemento importante de mi contenido es la inspiración. Yo tengo que inspirar a esa persona. ¿Cómo inspiro yo a mi potencial comprador? Lo empodero. Es decir, esto es lo que tu familia se merece. Yo sé que te toca hacer un esfuerzo económico, pero tu familia, el bienestar y la felicidad de tu familia lo valen. No te resignes a vivir en un lugar donde no eres feliz. Entonces, con todas esas frases que yo le digo, la persona dice, sí, ¿yo por qué voy a vivir en un apartamento muy chiquito? O que no tenga ventana, o que cuando yo abro las ventanas veo edificios, edificios, edificios. No veo de pronto un arbolito, una montaña, no sé, ¿cierto?
Entonces, hay una cantidad de elementos que esa propiedad en particular me brinda a mí y que yo tengo que apropiarme de ellos y utilizarlos en mi historia. Informar, educar, entretener e inspirar. Esas son las 4 tareas, digamos, que yo tengo que hacer con la información que tengo, ¿cierto? Los elementos que me da mi historia e ir llevando a esa persona. Cuando la persona ya se inspira y empieza a volar la imaginación, a esto ya el siguiente paso es, bueno, camine, vamos y firmamos. Aunque, Excelente, eso, ¿no? excelente. Aunque sea muy crudo así, ¿no? Pero camine, vamos y firmamos. Ya, mejor Oh, sí. dicho, ¿sí? Oye, Carlos, ¿sabe algo que yo he notado en las personas y en especial en las señoras, que lo he hecho no siempre y no quiere decir que cada vez que lo haga hay una venta, pero sí he notado un cambio eh, cuando llego a una propiedad. El nicho de mercado mío son las casas de campo, casas campestres, y llegamos a la propiedad y le entrego las llaves. Abra la puerta de su nuevo hogar. Y como que se ponen nerviosas y como que cogen las llaves y como que tiemblan y como que no saben hacer. Y hágale que de aquí en adelante eso es lo que usted va a hacer. Entonces, es una experiencia que pone uno a vivir al cliente algo diferente, hacer siempre algo diferente a lo que hacen los demás. Claro, por ejemplo, en el caso de las casas campestres, seguramente tienen, no sé, un jardín amplio. Si están pegadas a la montaña, pues tienen como, digamos, acceso a la montaña, al bosque, un sendero para caminar, por ejemplo, ¿cierto? O no sé, está muy cerca digamos, del pueblo, por decir algo, ¿cierto? Estamos, no sé, a 1,5 kilómetros y camine, vamos conversando y vamos al pueblo y nos tomamos un café allá y volvemos, para que la gente experimente, ¿cierto? Que el pueblo puede ir caminando, ¿cierto? Que hay Así tranquilidad, es, los pajaritos, todos esos elementos que a veces no los utilizamos, que a veces los menospreciamos inclusive, son realmente herramientas que nos permiten conectar con las emociones, ¿cierto? así es. Si yo no Es las que utilizo, yo no conecto con las emociones. Ahora, eso que tú dices de que poner a la persona ¿qué? A que vive la experiencia perfecto, por decir algo. Esa propiedad campestre tiene una zona de barbacoa para hacer asados. ¿Sí? Mira, entonces uno empieza, mira, ¿cuántas? Imagínate pasar aquí el cumpleaños tuyo o los 15 años de tu hija, no sé, o la Navidad, la puedes celebrar acá, ¿cierto? Y si hace frío, vamos a entrar a la chimenea. Entonces, fíjate, cambia el ambiente, pero sigue, o sea, no vas a privarte de eso. O sea, una cantidad de elementos que hay, ¿cierto? Y que en la medida en que yo logre activar esos disparadores que todos tenemos aquí en la mente con la curiosidad, con la imaginación, eso que llamamos venta es mucho más sencillo, ¿cierto? Pues obviamente, digamos, no podemos dejar de hablar de ventas, pero a mí me gusta más es hablar de intercambio de beneficios. Tú me das algo, yo te doy algo, ¿cierto? Y no estamos hablando estrictamente de dinero, ¿no? No es que yo te doy, tú me das, no sé, 100 millones de pesos y yo te doy una casa, no, sino tú me das información de tus sueños, de tus necesidades, de tus aspiraciones y yo te ayudo a encontrar esa propiedad donde todos esos sueños se hagan realidad. Un intercambio excelente, de beneficios. excelente. Por eso siempre lo digo y es que vender no es hablar. Vender es saber escuchar y saber hacer las preguntas. Porque si yo me pongo a hablar, pues no voy a saber cuáles son las necesidades, los gustos de mi cliente. Entonces, es escucharlo, saber hacer las preguntas y con esa información sé hacia dónde lo puedo direccionar. Claro. Carlos, eh, nos has dado mucha información de mucho valor. Un consejo que tú le darías a las personas que quieren crear de pronto una historia, ¿cierto? Para que verdaderamente llegue y atrape a una persona. Bueno, mira, lo primero que les puedo decir es que eh, entiendan que hay que crear contenido. El que no crea contenido hoy es invisible, ¿cierto? Fíjense,
la mayoría de las personas, seguramente todas las personas que están conectadas o que van a ver esta grabación después, no me conocen a mí. Si no fuera a través de este contenido que yo estoy compartiendo con ustedes, no me verían. Lo mismo pasa con sus clientes. Si yo no comparto contenido, mis clientes no me van a ver, no van a saber quién soy yo y no van a preguntarme, oye, ¿tú me puedes ayudar? Entonces, lo primero es que hay que crear contenidos. Y miren, no necesitan crear una saga o una serie, no se van a ganar el Oscar, no importa. Pero sí podemos crear una historia pequeña, pequeña yo me refiero 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, un video, ¿sí? A partir de esa estructura, o pues no esa estructura, sino esos elementos que yo les compartí. Protagonista, antagonista, punto bisagra, el héroe, el conflicto y la moraleja. Entonces, yo me siento y en un papel escribo, mi protagonista es mi cliente, pero ¿quién es mi cliente? ¿Cuál es la necesidad de ese cliente? Tengo que definir ese protagonista. Familia, con tantos hijos, personas con tal cual capacidad económica. Los hijos son pequeños o son ya, digamos, adultos o es una pareja que vive sola. Bueno, ahí está mi protagonista. El antagonista, ¿cuáles son las eventuales dificultades que va a enfrentar ese potencial comprador? ¿Cierto? El conflicto, ¿no? El héroe, ¿quién va a ser el héroe? ¿Por qué? Porque es que yo el héroe yo se lo puedo vender a él, o sea, vender entre comillas también, ¿no? Y mira, es que yo tengo un convenio con una entidad financiera que nos ayuda a que los clientes puedan acceder a los créditos. Ese es el héroe, ¿cierto? Entonces el héroe lo saco yo, es unas que tengo bajo la manga, se lo ofrezco a esa persona. O le puedo preguntar, ¿tú ya hablaste con alguna entidad financiera para obtener el crédito? Porque yo te puedo ayudar en eso. Te fíjate, utilizo el héroe, ¿no? El conflicto y mi moraleja. No se les olvide la moraleja. Ahora, ¿cuál es la idea? Empiecen a hacer pruebas, hagan pruebas, cuenten pequeñas historias, ¿cierto? Cuenten testimonios de clientes que ya han tenido, cómo ustedes ya lograron que la familia X o el cliente X comprara una propiedad y viva feliz en esa propiedad, ¿cierto? Cuenten cómo fueron esos tras bambalinas de esa negociación, ¿sí? Que siempre tienen alguna dificultad, nunca es una cuestión así como rapidita y fácil, ¿no? Siempre hay algo ahí. Contemos eso, porque eso es a lo que la gente se está enfrentando en el mercado. Pero si yo le digo a la persona, mira, si tu dificultad es el préstamo, yo tengo un servicio que te ayuda. Si tienes algún problema legal, yo tengo una asesoría legal que te puede ayudar. Fíjate, ¿ves? Es soluciones, soluciones. Olvídense de las 4 paredes. Es bienestar lo Total. que le estamos vendiendo a la gente. Nosotros estamos vendiendo es eso, un bienestar, un sueño que esa familia, esa persona quiere vivir en esa propiedad, ¿cierto? Eso es a lo que me tengo que enfocar. Y lo otro es probar, te digo, probar, grábense. Hagan este ejercicio que estamos haciendo aquí nosotros, cojan el celular y grábense, hagan una historia de 5 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, no importa, trábense, ¿sí? Utilicen eventualmente un libreto, si les acomoda más improvisar, háganlo, ¿cierto? Nadie está esperando que ustedes sean el presentador de noticias con 30 años de experiencia, que no, igual ellos se equivocan, ¿cierto? Háganlo de manera natural y auténtica y de esa manera van a conectar más fácil. Perfecto, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Para ir terminando, Carlos, ¿qué errores debemos evitar a la hora de crear la estrategia en los contenidos para no de pronto hacer algo mal? ¿Qué debemos evitar ahí para que no es que salga perfecto, como tú estás diciendo, pero que quede bien hecho? Claro. Sí, porque no, que si no garantizamos el éxito, por lo menos no garantizamos el fracaso, ¿no? Que eso es lo que pasa a veces cuando cometemos los errores. Mira, lo primero que tengo que tener yo, o sea, el primer error que no puedo cometer es no saber quién es mi cliente. No saber cuáles son las necesidades de ese cliente, pero sobre todo los sueños de esa gente. ¿Qué lo inspira? A ver, los seres humanos compramos todo lo que compramos a partir de un impulso emocional, pero es un impulso emocional positivo, es decir, algo que yo quiero ser o quiero tener o quiero lograr.
¿cierto? Entonces, yo me tengo que enfocar en eso, en lo positivo, pero tengo que conocer qué es, ¿cierto? Y obviamente tengo que hacer una investigación y la experiencia me va, y conocer a mis clientes en esa interacción me va dando elementos, pero lo primero es conocer a nuestro cliente. Lo segundo, tengo que tener definido, o sea, no puedo abordar a un cliente sin tener definido un mensaje. Yo tengo que saber qué le voy a decir. No estrictamente, digamos, un libreto, sino lo que hablamos al comienzo. ¿Para quién, a quién puedo ayudar? Si tú estás en esta situación, ¿puedo o no puedo ayudarte? Si tú no tienes estos elementos, no te puedo ayudar en este momento. O sea, un mensaje claro. ¿Para qué? Para que la persona no se haga ilusiones que después se van a convertir en frustraciones. ¿Por qué? Porque la persona va a decir después, no, es que Herbert me engañó. Ojo, Herbert es un tramposo. Eso es lo que va a decir la gente. Entonces yo tengo que evitar eso, tengo que definir un mensaje. En el marketing, o sea, tanto marketing general como marketing de contenidos, yo tengo que tener claramente dos puntos, llamémoslos así. ¿A quién quiero o con quién quiero trabajar? ¿Quién es mi cliente? ¿Y con quién no quiero trabajar? ¿Quién no es mi cliente? Por X o Y razón, eso lo defino yo. Y el mercado lo debe saber. Ese es un segundo error. Un tercer error es irnos directamente a vender, 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 vender. Acosar. Eso ya quedó caduco. Y no me refiero al año 2024. Eso está caduco hace muchos años, pero aún es increíble que muchas personas lo siguen utilizando. Yo lo que tengo que hacer es informar, educar, entretener, inspirar. Claro, que es lo que mucha gente, mucho asesor, es que de hecho, antes de que salen de su casa es cuánto me voy a Claro, ganar si hago esa venta y no, es educar, es informar, es guiar, porque es que porque verdaderamente ahí está claro el éxito. que además, fíjate, ¿cuál es el resultado de cambiar el chip y cambiar el libreto? Cuando yo inspiro a esa persona a comprar esa propiedad y le doy la solución a ese sueño que él tenía, primero eh, voy a tener un cliente agradecido. Es un cliente que seguramente me va a comprar después, y si no me compra después, muy seguramente me va a recomendar con algunos de sus allegados, ¿cierto? Pero hay algo que es muy poderoso, ¿no? Es la gratitud. Cuando una persona está agradecida con nosotros por algo, la gratitud es una fuerza tan poderosa que cuando sale de mí, después también regresa a mí, pero regresa, digamos, como fortificada, ¿cierto? Como multiplicada. Entonces, en la medida en que más personas estén agradecidas con lo que yo les brindé, quiere decir que estoy atrayendo más personas buenas a las que puedo ayudar y se genera una cadena, ¿cierto? Entonces, eso es re importante. Entonces, hay que pensar en que yo, o sea, no es que firmó el contrato, giró el cheque y se acabó. No, ahí es donde comienza lo interesante, lo bonito, lo agradable. Y porque finalmente a todos los seres humanos nos gusta, o por lo menos a muchos nos gusta experimentar esa sensación de, hombre, ayudé a esa persona, ayudé a esa familia, ¿cierto? Eso también a nosotros nos enriquece y no monetariamente, nos enriquece espiritualmente. Entonces, no nos neguemos esa oportunidad. No, como les decía al comienzo, nosotros somos intermediarios. Entonces, simplemente facilitamos, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, y un último error, digamos, es enfocarnos exclusivamente en nuestro producto, en nuestro servicio. Características, no beneficios. Y lo que hablabas, el cuarto, el baño, que los metros cuadrados, sí, todo eso es importante y hay que decirlo. Pero, pero mira, la verdad, eso no dispara, o sea, eso no es lo que activa el disparador en la mente. La emoción, eso no emociona a nadie. Que si el baño tiene, no sé, un poquito más de luz o de menos luz, o no sé, 10 centímetros cuadrados más o menos, eso no dispara el deseo de compra, ¿cierto? Entonces, vámonos, o sea, las paredes están muy bien y la gente se fija en todo eso, pero vámonos a eso que hay más allá, ¿no? La vida que se puede vivir ahí. Entonces, si yo me enfoco solo en eso y en la parte económica, en algún momento
se me va a desconectar ese cliente potencial y lo voy a perder. Y un último error, que eso sí podría decir casi que con la mano sobre la Biblia lo cometemos, o sea, lo cometen el 99,99% de los asesores o consultores inmobiliarios, pero hablando en cada uno en su profesión, los seres humanos, ¿cierto? Es que es no hacer seguimiento, no hacer seguimiento. Yo quiero, a ver, te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Qué pasa si tú vendes una propiedad campestre? Vamos a poner un sitio, Silvania, ¿cierto? Aquí a una hora larguita de Bogotá. ¿Qué pasa si un día tú vas o llamas a esa persona a la que le vendiste la propiedad hace 3 meses y le dicen, oiga, Herbert, hombre, es que quiero que me invite un café y que hablemos un tema? Allá y te sientas y le dices, bueno, cuénteme su experiencia, ¿cómo le ha ido? ¿Qué ha cambiado para bien en su vida? ¿Cierto? Y que tú le puedas decir, bueno, me alegro, si hay alguna necesidad que yo le pueda suplir, no duden en llamarme. ¿Ves? Ese tipo de seguimientos lo podemos hacer, lo deberíamos hacer, ¿cierto? Es decirle a la gente, aquí estoy. O sea, no fue solo su dinero lo que me motivó, ¿cierto? Sino que de verdad me interesa usted y su familia como personas. Y si los puedo seguir ayudando, independientemente de que no me vayan a comprar o que no me estén pagando por eso, volvemos al tema, la gratitud. Gratitud trae gratitud. Es decir, clientes buenos traen buenos clientes, ¿no? Entonces, por aquí nos escribían, la gratitud es un imán. es un imán, Así. exactamente. Esa es una muy buena forma de decirlo. Entonces, utilicemos ese imán. Y ese es uno de los diferenciales poderosísimos que tenemos los seres humanos. Pero como en el mundo de los negocios todos estamos pensando es en función dinero, se nos olvida que esto es una relación de seres humanos y se nos olvida activar el imán de la gratitud. Entonces, ese seguimiento es importante por eso, ¿cierto? Es muy importante por eso. Y porque además yo puedo conseguir testimonios a partir de eso, yo puedo crear historias, o sea, yo me puedo ir con el celular y grabar, ¿cierto? Y decir, mire, esta fue una propiedad que yo le vendí a la familia González hace 3 meses, ellos están viviendo acá, ellos nos van a contar cómo les ha ido, ¿cierto? Y no sé, mire, ellos tienen aquí 3 perros, 2 vacas, no sé, ¿cierto? O sembraron una huerta y ellos mismos proveen sus alimentos, o sea, historias, pero tengo que estar allá, tengo que ir allá, tengo que hablar con las personas. Yo no puedo esperar a que la persona me llame y me cuente, oye, Herbert, mira, es que quería contarte que sembré una huerta. Eso no va a pasar. Así es. ¿Cierto? Entonces, sí, pero si yo abro esa puerta y la mantengo abierta y mantengo el interés con esa persona, ¿no? Eso empiezan a abrirse puertas y cosas y empiezan a suceder cosas maravillosas realmente. Magia, la magia. Perfecto. Magia. Carlos, muchas gracias. Carlos, si alguien te quiere contactar, si te quieren seguir en tus redes sociales, ¿cómo te ubican, porfa? Bueno, mira, es muy sencillo. Me pueden encontrar básicamente en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, con Carlos González Copywriter. O mi blog es carlosgonzalezcopywriter.com. Ahí me pueden encontrar. Ahí, pues obviamente van a encontrar esa información relacionada con esta experiencia mía de crear contenidos, de historias, de marketing de contenidos, ¿cierto? Las personas que eventualmente tengan alguna duda, que vieron o presenciaron esta charla aquí, pues, y tienen alguna duda, pues pueden formularme las preguntas. Y el que se quiera tomar un café virtual o presencial conmigo, pues también bienvenido. Eso. En Bogotá. Entonces, Carlos González Copywriter en redes sociales y .com en mi página web. Carlos, muchas gracias. Excelente información que nos das. De verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación. A todas las personas que se conectaron, un abrazo gigante y pronto estaremos en otro café con los inmobiliarios. A todos, gracias. Un abrazo gigante. Carlitos, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Queda pendiente el a café presencial. Claro que sí. Muy Chao. bien. Vale, chao, gracias.